Buenas. Bien. Bueno, última parte, última o una de las últimas consultas. Y es más largo el enunciado que la dificultad en resolverla. Pasa que hay que escribir mucho, porque son muchos joints. Por eso me pareció que en 6 minutos no lo llegaba a escribir tranquilo, ¿sí? Así que vamos de a poquito. Bien. Lo que nos pide es, en este caso, listar apellido y nombre de los usuarios en una sola columna llamada usuario. Eso ya vimos cómo hacerlo, concatenando. El nombre de la biblioteca de la persona, del usuario. Título de todos los libros que tenga esa persona. Apellido y nombre de los autores en una sola columna llamada autor. Eso también ya sabemos cómo hacerlo. El nombre del idioma. El nombre de todos los géneros que el libro posea. Nombre de la editorial. Nombre del formato del libro. Grado de valoración y conservación del libro. Fecha de adquisición y precio abonado, también del libro libros por biblioteca. Fecha de inicio y fin de la lectura. Cantidad de días en finalizar la lectura, eso ya lo vimos que daba negativo en algunos casos, por un error. El listado deberá figurar ordenado por usuario en primera instancia. Bien, nombre de biblioteca en segunda instancia. Y título del libro en tercera instancia. Bueno, tenemos 3 criterios de ordenamiento. Y acá viene por ahí la parte que se complica un poco más. Incluir los usuarios que no posean bibliotecas. Bien, sabemos cómo hacerlo. Y los datos de los libros que figuren en bibliotecas, pero que no posean autor, editorial o género. Bien. Entonces ahí lo que yo me pregunto es, o les pregunto a ustedes, si hay un libro que no lo tiene nadie jamás lo agregó a una biblioteca, ¿tiene que aparecer acá? Marcos dice que no. Cristian dice no aclara. Qué bueno que respondieron porque en un momento pensé que estaba hablando solo, pero no, veo que hay gente. Bien. Repito la pregunta. Si hay un libro que no lo tiene en biblioteca, nadie lo agregó a ninguna biblioteca, ¿tiene que aparecer acá con todo null o no tiene que aparecer? Hasta ahora tenemos 2 personas que contestaron. Hay una tercera que dice que no. Gonzalo dice que no. Guillermo dice que no. Ahí era Cristian. Dice que no. Bien, ¿y en qué parte sabemos o qué nos dice, nos da la idea de que no tiene que aparecer? Porque tenemos que tener alguna noción, tenemos que tener alguna definición que nos diga, ah, sí, esto lo agrego y esto no. Porque se refiere a bibliotecas, que es lo que interesa, dice Marcos. Bien, la clave en este caso, porque fíjense que si yo le hago la pregunta por el tema de usuarios, si hay un usuario que nunca hizo una biblioteca, ¿tiene que aparecer en este listado? Sí, si hay un usuario que no posee biblioteca, tiene que aparecer. ¿Por qué? Porque dice incluir los usuarios que no posean bibliotecas. ¿Sí? Ahí lo dice explícitamente, entonces ese sí o sí va. Pero después dice, y los datos de los libros que figuren en bibliotecas, quiere decir que si no está en ninguna, no aparece. Pero lo que aclara es, si yo tengo un libro que está en mi biblioteca, pero no tiene editorial, por ejemplo, bueno, lo agrego igual, que no sea que por no tener editorial, autor o género, el libro se excluya, ¿sí? Pero sí o sí tiene que aparecer en la biblioteca de alguien. Bueno, aclarado eso, vamos a ir armando la consulta, ¿sí? Yo voy a hacer como venía haciendo un asterisco from y voy poniendo todas las columnas desde el principio a fin. Vamos a empezar por
usuarios, por ejemplo, porque es lo que veníamos trabajando hoy y ya sabemos cómo ir desde usuarios hasta libros y después desde libros al resto de las tablas. Entonces, hago un select from usuarios, le pongo el alias u, hago un left join, ya arranco con un left join, porque yo quiero que sí o sí estén los usuarios. Left join bibliotecas, alias b, on b.id igual a, ¿qué más tenemos acá? No, perdón, u.id igual a b.id usuario. Luego tengo que ir a libros por biblioteca. Y en libros por biblioteca lo que voy a querer es que el ID biblioteca sea igual a b.id. Bien. Luego, ¿qué necesitaría hacer? Por ahí, en este caso, perdón, por ahí en este caso podría empezar, sería más conveniente empezar desde libros, por ejemplo. Vamos a empezar de vuelta. Vamos a hacer toda la rama de libros primero y por último lo conectamos con usuarios. Nos va a quedar más sencillo de entender. Vamos a venir con libros, vamos a traer editoriales, vamos a traer idiomas y ¿qué otra cosa nos interesaba saber? El género de los libros. Ok, género de los libros. Entonces, vamos con left join géneros por libro, G por L, G por L punto y de libro. Left join géneros, G por L punto y de género. Entonces acá ya tenemos los libros y el género que tiene cada libro, ¿sí? Después necesitamos autor y también editorial y formato. Bueno, un montón de cosas. No importa si tiene o no autor, así que inner join, left join, perdón, autores por libro. El ID del libro igual a por L punto ID por libro. Y ahora a autores, el ID del autor igual a por L punto ID autor. Bueno, con esto también tenemos los autores. Luego necesitamos el género, ya tenemos. El idioma puede ser, sí. Idiomas. El idioma lo tiene el libro. Bien. Entonces, si vamos al diagrama, tenemos libros relacionados con idiomas, con editoriales, no recuerdo si lo hice, con géneros, eso sí ya está, y con autores también. Con editoriales me parece que no, así que me interesa de editoriales, el ID de la editorial que tiene el libro, ¿sí? Pero si el libro no tiene editorial, entonces que no aparezca el nombre de la editorial, que lo complete con null, ¿sí? Pero sí aparezca el libro. Bien. Ahora sí podríamos ir a libros por biblioteca, ¿sí? Inner join, libros por biblioteca. El ID libro igual a L.id. Bien. Ya estamos en libros por biblioteca. Tiene que sí o sí existir en libros por biblioteca el libro. Y ahora tendríamos que ir a bibliotecas y luego a usuarios. Bien, a bibliotecas y luego a usuarios. Y creo que con eso estarían todas las tablas.
Entonces, inner join bibliotecas. Y no son tantas tablas, ¿sí? Es complejo cuando uno recién arranca en un sistema que tiene muchas tablas, poder relacionarlas a todas con un join. Por eso se suele utilizar algo que vamos a ver más adelante que se llaman vistas, ¿sí? Las vistas lo que hacen es simplificar toda esta tarea, porque no son tantas tablas y ya es un lío. Imagínense si fuesen muchas más. Entonces las vistas vienen como para ayudar un poco en este caso. Bien, ya estamos en bibliotecas y ahora queremos incluir a todos los usuarios, más allá de que exista o no una biblioteca para ese usuario. Bueno, creo que ahí estaría. Y ahora lo que faltaría es empezar a seleccionar acá cuáles son las columnas, ¿sí? Entonces, empezamos con u.apellidos más, coma, u.nombres como usuario. Voy a hacer así para que se pueda ver bien. b.nombre de la biblioteca, as biblioteca. Después tengo t.título, l.título, perdón, l.título, as, esto lo puedo dejar igual. Luego, apellido y nombre de cada uno de los autores. Bueno, a.apellido más a.nombres como autor. Idioma, i.nombre as idioma. Nombre de los géneros, g.nombre as género. Nombre de la editorial, e.nombre as editorial. Ya vamos llegando. Nombre del formato del libro. Bueno, faltaba un join más, ¿no? Vamos a venir acá. Vamos a hacer un... Acá, perdón. Vamos a hacer un inner join. Formatos. Y el formato tiene que ser igual al formato de acá. Bien, entonces f.nombre as formato. Bien, ya tenemos el formato. Grado de valoración y conservación. L por B punto valoración. L por B punto conservación. Bien. ¿Qué más falta? Fecha de adquisición y precio abonado. L por B punto adquisición. L por B punto precio. Fecha de inicio y fin de lectura. L por B punto fecha. Perdón, inicio. L por B punto fin. Bien, cantidad de días en finalizar la lectura. Eso ya la hicimos previamente. La voy a saltear a esa. Y después los ordenamientos, ¿sí? Vamos a dejar esto hasta acá. Todo esto es lo que hay que seleccionar de estas tablas. Y ahora venimos con un order by que el primer criterio de ordenamiento, ¿sí?, es el usuario, los datos del usuario, ¿sí? Luego el nombre de la biblioteca y por último el título del libro. Entonces acá vamos a usar esto que yo lo habíamos visto con Ramiro el otro día, que es mucho más práctico. Vamos a poner 1 de forma ascendente, 2 de forma ascendente y 3 de forma ascendente. Quiere decir que el criterio del ordenamiento sería el usuario primero, luego, si hay empate en el usuario, por así decirlo, viene el nombre de la biblioteca, y por último, los títulos de los libros. Bien, voy a ejecutar esto y vamos a ver qué pasa.
Va a tardar un buen rato, me imagino. Bien. Bueno, ahí estaría. Primero aparece Alberti, el nombre de la biblioteca. Ahora vuelvo al order by. El nombre de la biblioteca, el título de los libros que tiene. Parece que es muy fanático de El Principito, porque lo tiene como 3 veces. No es que lo tiene 3 veces. Hay 3 géneros para ese libro. Está bien. ¿Sí? Aparece 3 veces porque, como ya sabemos, al mostrar todos los géneros de un libro, se repite tantas veces como género haya. Y como el Principito tiene 3, ¿sí? Géneros distintos, entonces por eso es que se repite tantas veces para la misma persona. Bueno, ahí estaría el resultado, ¿sí? Podemos ver que algunas columnas las completa con null. Bien, vamos a ver si encontramos... acá tenemos una persona que no tiene ninguna biblioteca, por lo tanto, todo lo demás, ¿sí? Todo lo demás está con null, porque al no tener biblioteca no tiene libros, al no tener libros no tiene autores, y así, ¿ven? Solamente puede mostrar, para la gente que no tiene bibliotecas, es el nombre de la persona y nada más. Bueno, y así sería para todos los registros, ¿sí? Este es un set de datos bastante grosso, bastante grande, y está bueno que utilicemos esto a futuro para ver el tema de vistas, ¿sí? Esto ya estamos hablando de dentro de un mes probablemente. Pero esto nos puede quedar para trabajar con vistas, ¿bien? Porque fíjense que, sí, puede ser, yo quise para cambiar un poco y porque después iba a quedar mucho más sencillo hacer un write a usuarios y listo, ¿sí? Fíjate que hasta acá tenemos todos los datos de libros, llegando hasta bibliotecas, que era algo que nos interesaba. Nos interesaba que los libros sí o sí pertenezcan a una biblioteca. Entonces, por eso, todo lo que está relacionado con libros por biblioteca y bibliotecas, pusimos inner join. Después, idiomas, géneros, autores, editoriales, todo eso no nos importaba si el libro lo tenía o no. Por eso usamos left join, ¿sí? Queremos que si un libro no tiene género, no importa, aparezca igual. Si un libro no tiene autor, no importa, aparezca igual. Lo mismo con idiomas y con editoriales. Pero sí queremos que el libro tenga un libro por biblioteca, ¿sí? Queremos que el libro aparezca en alguna biblioteca. Luego hacemos inner join a formatos, ¿sí? Y a bibliotecas. Acá si ponemos left es lo mismo porque obligatoriamente el libro tiene que aparecer en una biblioteca. Después sí o sí también va a estar el ID de biblioteca relacionado. Y por último, lo que queremos es que si un usuario no está dentro de todo esto, ¿sí? Si un usuario no tiene biblioteca, por lo tanto no tiene libros, por lo tanto no tiene géneros, aparezca igual. Por eso el write join a usuarios. ¿Bien? Porque si yo hubiese puesto acá un inner join, obligatoriamente iba a exigir que el usuario tenga una biblioteca. Bien. Y por último, lo que habían pedido que explique acá, el order by lo que está haciendo es ordenar la primera columna de forma ascendente. La primera columna es los datos del usuario. La segunda columna también de forma ascendente, que es el nombre de la biblioteca. Y la tercera, el título. Fíjense que yo puedo jugar con esto y hacer que alguna sea descendente, la otra ascendente. En este caso, primero ordenaría los usuarios del final hacia adelante, ¿no? De la Z a la A. Luego las bibliotecas de la A a la Z y por último los libros de la Z a la A de vuelta. Fíjense, lo voy a ejecutar y tiene que aparecer con ese nuevo orden, ¿sí? En lugar de Alberti primero, tendría que aparecer quien sea que esté a lo último de la lista, vivas. Las bibliotecas siguen apareciendo ordenadas de la A a la Z, ¿sí? Y luego, dentro de esta combinación de usuario y biblioteca, los nombres de los libros también aparecen ordenados de mayor a menor, o sea que la S aparece primero, la R después, la L y así. Así que el ordenamiento con SQL es una pavada, es muy sencillo de ordenar, a diferencia de lo que sería con C o con C++. El join lleva, ¿sí? Aprenderlo, practicarlo. Esta es la consulta más difícil por lo largo que era, ¿sí? Por lo larga que era. Pero fíjense que no tiene where, ¿sí? No tiene distinct, no tiene top.
se podría mezclar todo junto y ahí sería mucho más complicado. Pero de a poquito, vamos de a poco. Entonces, la idea es que ustedes tengan otro set de consultas en el campus virtual para usar tanto where como joins, pero que lo resuelvan a partir de una autoevaluación, ¿sí? Entonces, en la autoevaluación ustedes por ahí van a tener que elegir o algo teórico, por ejemplo, la respuesta a una pregunta capaz que es, qué sé yo, left join, por ejemplo, y por ahí la respuesta a otra pregunta es ejecutar una consulta, ejecutar esta consulta, por ejemplo. Bueno, esta no, porque justo era la que no tenía datos, pero ejecutar esta consulta y decir que el top 1 de lo que devuelve esto y poner el nombre del libro, por darle un ejemplo, ¿no? Poner la editorial del libro con mejor valoración. Entonces, para poder hacer eso van a tener que escribir la consulta, obtener cuál es la editorial y poner en el campo virtual, en la autoevaluación, el nombre de la editorial y después le va a corregir si es verdadero o falso. ¿Me explico con eso último que dije? Que la autoevaluación podría ser teórica tanto como para responder algo específico con join o con isnull, con dateDiff, con todo lo que estuvimos viendo, o la respuesta puede ser que ustedes tengan que ir a la base, escribir una consulta y lo que les devuelve ponerlo en la autoevaluación para ver si está bien o no. ¿Sí? Así sería. Lo que tendríamos que hacer para eso es todos tener los mismos set de datos, ¿sí? Así que yo diría que usemos lo que está acá. Por más de que tenga algunos errorcitos con el tema de las fechas, en el tema de la lectura, ¿sí? No importa. Vamos a usar estos set de datos para esa autoevaluación, ¿sí? Y la autoevaluación no hace falta que la resuelvan, es más, no sé si ponerle tiempo porque no me interesa que lo hagan rápido, me interesa que lo hagan bien. Así que por ahí le queda sin tiempo o le pongo 30 minutos como para que haya un tiempo anecdótico, ¿sí? Una hora, una cosa así, y ustedes van a poder ir leyendo cada una de las preguntas, pueden ser 5, puede ser 10, después vemos, y ya saben, algunas van directamente de forma teórica y otras van ejecutando la consulta en el SQL. Sí, la idea por ahí sería que corran el script que está en la clase 6, ¿sí? En la clase 6 de GitHub hay un punto SQL que tiene la eliminación de la base y la creación de toda la base completa con la inserción de datos. Con eso debería funcionar. Deberíamos poder tener todo lo mismo, ¿sí? Así que bueno, en el avisos les va a aparecer cuando esté listo y lo van a encontrar en la parte de, seguramente de joins, a la autoevaluación. Y bueno, háganlo, si les sale mal lo hacen otra vez, ¿sí? La idea es poner, qué sé yo, podríamos poner 2 intentos y que quede siempre la mejor nota, por así decirlo, el mejor. Quiere decir que si en el primero no les va bien, lo pueden volver a intentar, ¿sí? Y si les pasó algo en el medio, se les cortó la luz, internet, lo que sea, nos avisan y le agregamos más intentos, ¿está bien? Y ya la semana que viene vamos a ver consultas de resumen, que yo voy a habilitar eso en el campo virtual ahora, para que lo puedan visualizar, si no es que ya está habilitado. Si alguien quiere leer o ver los videos de ese tema, lo puede hacer y la semana que viene lo explicamos, ¿sí? Es importante que para entender consultas de resumen van a tener que entender ya bastante claro el tema de los joins. Por eso es que les insistimos que practiquen, que hagan la autoevaluación y que por eso hoy tampoco empezamos con consultas de resumen, como para que puedan ir de a poco, ¿sí? Bueno, si no les quedó alguna consulta, yo grabo esto y lo subo al campus virtual, perdón, al repositorio, así ya les queda, ¿sí? Sí, me parece que no le debería dar error, y si les da error, prueben con lo que les había dicho la vez anterior del set date format y el formato, creo que está así, el formato no estoy seguro, pero donde I es el año, M es el mes y D es el día, lo acomodan según cómo esté en el script, ¿está bien? Pero eso solo si le muestra algún mensaje de error. Bueno, creo que estamos por hoy. Descansen un poco, dedíquenle a todas las materias, ¿sí? Y nos vemos el otro lunes a la misma hora, ¿bien? Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.